Ingresamos a Excel. Excel es un programa que está constituido por columnas y filas. Cada celda tiene un nombre, en este caso C5. Colocamos en la A1 y digitamos número. Colocamos en B1 y vamos a digitar la primera pregunta de la encuesta. Ni siquiera la copian y la llevan a Excel. Al parecer acá la pregunta es más grande que la celda, pero no nos dejamos así. Esto está en la B1. Si vamos a la C1 no hay nada. Y en la B1 está: ¿qué influyente es el sistema social entre niños de 12 y 14 años de edad que ejercen el trabajo infantil en el barrio Santa Ana? Pues vamos a la pregunta 2. Copiamos la pregunta 2 y la colocamos aquí. Esta sería la pregunta 2. ¿Cierto? Hacemos lo mismo con todas las preguntas. La 3, en la D1, esta sería la pregunta 3. Entonces, revisemos. A1, pregunta A1, número. B1, la primera pregunta. C1, la segunda pregunta. D1, la tercera pregunta. E1 en este momento no tiene nada, entonces pegamos la cuarta pregunta. Y así sucesivamente. Sería la pregunta 4. ¿Listo? Entonces en la F1 iría la pregunta 5. Pregunta 4 y acá no hay nada. Acá sería la pregunta 5. Si no queremos copiar, digitamos 6. Pregunta 6. Y digitamos. ¿Sí? Cada pregunta tiene unas respuestas. Entonces las respuestas las copiamos. Tener mucha plata, invitación de los amigos, otras cosas. Entonces, la primera es tener mucha plata, invitación de los amigos. La última que era otras cosas. Cada respuesta la digitamos en una celda. En este caso tiene 3. Esta es la pregunta con sus 3 respuestas. La siguiente pregunta, ¿cuántas respuestas tiene? Tiene 1, 2, 3 también. Para ayudar en los gastos de la casa, porque no estudia, sus padres no le ayudan. Eso es lo mismo. Para ayudar
porque no estudian. Así lo hacemos con todas las preguntas. La pregunta con sus posibles respuestas. La tercera pregunta que dice, sí, no, algunas veces. Sí, no, algunas veces. La cuarta pregunta que dice, recogiendo chatarra, oficios varios, ninguno de los anteriores. Recogiendo chatarra, oficios varios, ninguno de los anteriores. La quinta pregunta, ¿qué respuestas tiene? Todos los días, 3 veces en la semana y un día. Todos los días, 3 veces en la semana y un día. Entonces, cada pregunta con sus posibles respuestas. Segunda pregunta con sus posibles. Tercera pregunta con sus posibles. Cuarta pregunta con sus respuestas. Y así sucesivamente hasta llegar a la pregunta 10, ¿cierto? Entonces sería la pregunta 7. Acá estaría la pregunta 8. Pregunta 9 y pregunta 10. Los que hicieron más preguntas pues siguen diligenciando. Y acá con su respuesta. A, B, C, D. O A y B. Si esta pregunta 8 tiene 5 incisos, serían entonces A, B, C, D y E. Y así sucesivamente. A, B, C. Supongamos que este tiene solamente sí. Cada pregunta con sus respuestas. Luego, seleccionamos la fila donde no tiene ninguna respuesta. La última fila que tiene respuesta es esta, la 6. Entonces seleccionamos la fila 7. Seleccionamos la fila 7. Si quiere le damos un colorcito diferente. Y desde aquí para abajo vamos a trabajar. Desde acá iniciamos el conteo. ¿Cuántas encuestas hicieron? Los que hicieron 30, solamente seleccionan, escriben el 1 y el 2, seleccionan, buscan la crucecita y se van hacia abajo. Hasta llegar a 30. Ahí ven el 30. Los que hicieron 35, entonces se van hasta 35. Si ustedes miran hasta cuántas encuestas hicieron, recuerden que mínimo son 30. Entonces, listo. Ya tenemos nuestra para digitar nuestras 30 encuestas. Como ya digitamos todo, no necesitamos volver a digitar. Entonces lo que hacemos es ajustar las celdas a lo que necesitamos. Nos colocamos en la primera celda, frente del 1, debajo de la pregunta 1, y vamos a ajustar esa celda a lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos acá? La respuesta del señor 1 que encueste es tener mucha plata, invitaciones de los amigos y otras cosas. Entonces le digo,
para ajustar la celda, insertar, perdón, vamos a datos, 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 validación de datos, tienen que buscarlo. En algunos dice validación de datos, este Excel no dice validación de datos, por eso lo busqué acá, validación de datos acá, validación de datos. Acá abro la pestaña y busco lista. Le doy clic acá y selecciono las 3 respuestas de la primera pregunta, porque estoy acá en la primera. Y le doy acá otra vez y le digo aceptar. ¿Qué me quedó configurado? Me quedó configurada la celda a las 3 respuestas de la primera pregunta. Selecciono, coloco la flechita, la crucecita y selecciono hacia abajo. O sea, acá ya me queda toda la celda, toda la columna configurada a las 3 respuestas. La segunda celda, la segunda columna, las respuestas quedó configuradas para ayudarle en los gastos de la casa, porque no le ayudan, sus padres no le ayudan. Entonces, me paro acá, en la segunda, debajo de la segunda pregunta, al frente del primero personaje me contestó y voy. Datos. Validación de datos. Lista. Selecciono acá. Voy y selecciono las respuestas de las sola respuestas sin la pregunta. Y aceptar. Busco la crucecita, si se dan cuenta me quedo seleccionado las 3. Busco la crucecita y me voy hacia abajo. Eso mismo hago con todos. Datos. Lista. Validación. Selecciono. Estoy acá. Y acá. Me queda. Si no, algunas veces. Son las respuestas de la tercera pregunta. Crucecita y arrastro hacia abajo. Al siguiente. Datos. Validación de datos. Lista. Selecciono. Enter y enter. Otra vez. Hacia abajo. Siguen haciendo eso 10 veces. Con cada pregunta hacen lo mismo. Datos. Voy a configurar en este momento la pregunta 5. Datos. Validación de datos. Lista. Selecciono las respuestas de la pregunta 5. Aceptar. Me quedo seleccionado. Reviso que sí estén las 3 respuestas. Luego, hacia abajo. Ya me quedó escrito, entonces borro. Datos, coloco acá al frente del 1, pero debajo en la pregunta 6. Datos,
validación de datos, lista, selecciono, acá son 4, A, B, C, D, y aceptar. Ahí me quedo A, B, C, D. Eso mismo lo arrastro. Ya me quedó todo A, B, C, D. Datos. Eso mismo lo hago con todo. Luego inicio. Cuando ya tenga configurada toda la tabla, ¿sí? Entonces vamos. ¿Qué me dijo la primera persona que encuesté? Cuando le pregunté qué influyente es el sistema social entre niños y niñas de 14 años, Entonces él me dijo, no, invitación de otros amigos. El segundo me dijo, porque yo no sé qué. El tercero me dijo que sí. El segundo me dijo oficios varios. En el quinto me dijo 3 veces. En la sexta me dijo que la C. En la séptima me dijo que la A. En la novena pregunta me dijo que la B. Y en la décima pregunta me dijo que no. Entonces, así sucesivamente voy con el siguiente. Con la siguiente persona que encuesté. Ya no tengo que volver a digitar, sino selecciono en cada pregunta, selecciono lo que esa persona me dijo. Y así con la tercera. ¿Listo? Terminan de diligenciar esto y ya les hago el otro video.